Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el bloque 3 de la guía de matemáticas. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, no vamos a alcanzar a ver todo el bloque, pero sí una buena parte que habla sobre la estadística. También vamos a ver algo de probabilidad. El bloque se titula Manejo de la información estadística. ¿Cuáles son los propósitos de este bloque? ¿Qué queremos alcanzar? Bueno, expresar con palabras propias el objeto de estudio de la estadística y su clasificación. Explicar qué es población, individuo, muestra, muestreo, dato y variable. Enunciar qué es una medida de tendencia central y determinar la media aritmética, mediana y moda de un conjunto de datos. La medida aritmética es lo que ustedes tal vez han escuchado comúnmente como promedio, el promedio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo encuentran el promedio de sus calificaciones? Bueno, es en parte lo que vamos a ver en este bloque. Aunque es un tema sencillo, pues lo vamos a ver desde las definiciones de la estadística. Identificar y trazar las representaciones gráficas que se utilizan para la visualización de información. Las gráficas circulares, gráficas de barras, gráfica poligonal e histograma. Enunciar con palabras propias el objeto de estudio de la probabilidad. Es decir, qué es lo que estudia la estadística y qué estudia la probabilidad. Identificar qué es un evento determinístico y qué es un evento aleatorio. Y aplicar la definición clásica de probabilidad a la resolución de problemas para estimar el grado de seguridad de la aparición de un evento. Por ejemplo, si yo dejo caer o yo aviento una moneda y tengo las opciones de que me salga cara o me salga sol, si yo la dejo caer 20 veces, ¿qué probabilidad tengo de que me salga águila? Bueno, este tipo de problemas son los que vamos a resolver en este bloque. Así que vamos a empezar. Primero vamos a hablar del análisis de la información estadística. ¿Qué es la estadística? Es la rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación de datos, análisis o interpretación de datos, ya sea para la toma de decisiones o para explicar condiciones de algún fenómeno. Y la estadística la podemos dividir en dos áreas. Estadística descriptiva tiene como objeto la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio, y estos datos pueden ser resumidos de forma numérica o gráficamente. Y la estadística inferencial, que tiene por objeto generar los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos de estudio, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Por ejemplo, en la estadística descriptiva podemos hablar de que si ustedes se meten a Google o a Internet y buscan ¿cuál es el clima esperado para el 25 de diciembre de este año? Bueno, mediante la recopilación de datos de los últimos 5 años o 10 años, ¿sí? Se hace una predicción estadística de cómo va a ser el clima este 25 de diciembre. No quiere decir que sea 100% seguro, ¿verdad? Tiene un porcentaje o una probabilidad de seguridad. O imagínense que ustedes, este, están en su trabajo. Vamos a pensar en un trabajo donde están sacando piezas, cualquier pieza,
vamos a decir platos, platos de plástico. Y de 100 platos de plástico, 15 salen dañados. Entonces, de mi muestra, ¿qué porcentaje salen bien? Ah, pues un 85%. Bueno, ese tipo de problemas nos ayuda a resolver la estadística. Para entenderlo, vamos a analizar algunos conceptos básicos de la estadística. Primero, lo que es una población. La población es el conjunto de todos los elementos que permiten resolver un problema, que presentan una característica común determinada y medible. Por ejemplo, si el elemento es una persona, se puede estudiar las características de edad, peso, nacionalidad y género, entre otras. Entonces, la población es todo un conjunto de elementos. Vamos, por ejemplo, a estudiar la población. Aquí hay una muestra, la población de orcas. Sí, estas son puras orcas, como las de Liberen a Willy. Bueno, son puras orcas. ¿Qué vamos a estudiar este, de la población de orcas? Por ejemplo, la tasa de nacimientos. ¿Sí? Cada año, ¿cuántas orcas nacen? Y de esas orcas, ¿cuántas logran llegar a, a la edad adulta? Digamos que nacen, ¿verdad? 100 orcas. De esas 100 orcas de la población que estamos estudiando una población, ¿cuántas logran llegar a la edad adulta? Bueno, un 90%. Bueno, la población es todo el universo o todos los elementos que estamos estudiando. Ahora vamos a ver lo que es un individuo. Un individuo o unidad estadística es cada elemento que compone la población. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de las orcas, el individuo sería cada orca que nace, ¿sí? Cada una de las 100 orcas que dijimos que nació. Esas 100 orcas en total son la población, pero cada una de esas orcas es el individuo. Y aquí un ejemplo que nos pone la guía es que en los censos económicos se obtienen datos de los negocios. En este caso, cada negocio es un individuo de la población. ¿Cuáles son esos censos económicos donde utilizan mucha estadística? Pues son, por ejemplo, los del INEGI, los censos económicos del INEGI, ¿sí? Y luego la muestra. Cuando es difícil estudiar la población debido a su gran tamaño o que provenga de un proceso que no se detiene, es necesario analizar una parte de la población que la ejemplifique. Esto significa que este conjunto representa el mismo comportamiento y características de la población. Sí, entonces una muestra es solo una parte de la población, una parte del total de elementos, pero esta parte tiene las mismas características que toda la población. Por ejemplo, no vamos a estudiar todas las orcas del mundo, vamos a estudiar nada más las de cierto país, por ejemplo, las orcas que están en Canadá, por ejemplo, en cierta parte de Canadá, o en cierta parte de Estados Unidos. Bueno, se espera que esa cantidad de orcas que estamos estudiando represente el comportamiento de todas las orcas del mundo, aunque podría ser que no lo represente, ¿verdad? Entonces es importante que la muestra
representa el comportamiento o las características de toda la población. Y luego vamos a ver lo que es un muestreo. Un muestreo es el proceso de recabar los datos que se desean analizar y se obtienen de una muestra representativa de la población. Por ejemplo, aquí hay una tabla que está recabando ciertos datos de la muestra de orcas, por ejemplo, de 3 orcas. Una, dos, tres. Peso en toneladas. Una pesa 5,5, otra 3,8, otra 4,5 toneladas. Sabiendo que una tonelada son 1,000 kilos, ¿verdad? Todos estamos conscientes de que una tonelada son 1,000 kilos. Entonces, por ejemplo, la que pesa 4,5 toneladas serían 4,500 kilos. Y luego las tallas en metros. ¿Cuánto miden de largo? 9 metros, 7,7 metros, 5,2 metros. Entonces ahí tenemos un muestreo de datos para estas 3 orcas. Esas 3 orcas son nuestra muestra. Ahora vamos a ver lo que es un dato. Es cada valor obtenido al realizar un estudio estadístico. De acuerdo con esta tabla que tenemos aquí, ya, los datos son las medidas de peso y la talla de las orcas. Nosotros podemos obtener diferentes datos, ¿sí? Por ejemplo, podemos obtener la cantidad de presas que caza cada orca, como en este caso el peso en toneladas, la talla, la cantidad de años que vivirá cada orca. Claro, ese estudio pues lleva más tiempo, ahora todos los años que viva la orca. Pero esos son los datos, información que estamos obteniendo, valores que estamos obteniendo al realizar un estudio estadístico. Ahora vamos a ver lo que es una variable. Variable es una característica que se observa en una población o muestra y se desea estudiar esta variable. Es decir, la variable puede tomar diferentes valores. Por eso se llama variable, ¿sí? Siempre que a ustedes les hablen de una variable, en cualquier campo, especialmente en matemáticas, quiere decir algo que puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, la talla en metros, o sea, el largo de la horca, el tamaño, esa es una variable. ¿Por qué? Porque cada horca tiene diferente tamaño, varía el tamaño. Pueden ser de 9, 7,7 o 5,2 metros. Bueno, entonces, ¿ya vieron estos conceptos básicos de estadística? Lo que es una variable, un dato, un muestreo, una muestra, un individuo y una población. Ahora vamos a ver ciertas gráficas que nos sirven para representar los datos obtenidos o para representar nuestro estudio estadístico. Por ejemplo, las gráficas de barras y las gráficas circulares. ¿Qué nos permite hacer una representación gráfica? Un análisis visual, ¿sí? Se ve mejor representado un análisis visual que ofrezca la mayor información posible. Y lo más común para hacer este tipo de análisis son las gráficas circulares, de barras, poligonales e histogramas. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, la gráfica circular representa una población en términos de porcentajes. El círculo completo es el 100%, o sea, toda la población. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está un círculo. Este círculo representa un 100%.
¿sí? Si te fijas, aquí tengo 36 datos, acá tengo 5 datos, acá tengo 75 datos, aquí tengo 138 datos analizados y acá tengo 113 datos analizados. La suma de 113 más 138 más 75 más 5 más 36 hace todo este círculo, o sea, el 100%, ¿verdad? Parece ser que es un dato de edades. Por ejemplo, 75 personas tienen 17 a 26 años. 138 personas tienen 27 a 36 años. 113 personas tienen 37 a 46 años. 36 personas tienen 47 a 56 años y 5 personas tienen 57 años o más. ¿Sí? Podemos interpretar, por ejemplo, así la gráfica. Nos va a tocar a nosotros hacer algunas gráficas, ¿sí? Durante esta semana que vamos a estar viendo este bloque. Bueno, vamos a continuar. Aquí se nos da una fórmula. Esta fórmula sirve para obtener la amplitud de cada sector, es decir, la rebanada que va a tener el círculo, como si fuera una rebanada de pastel o una rebanada de pizza. Entre más información tenga esa parte del círculo, pues más grande es la rebanada, ¿verdad? O entre más grande es la rebanada, quiere decir que tiene más información. Y pues dice que la amplitud o el ángulo en cada sector, el tamaño de la rebanada o qué tanto se abre la rebanada, ¿sí? Esta abertura de la rebanada, esas aberturas, esos tamaños que pueden variar, los encontramos multiplicando la frecuencia de cada dato por 360 grados, que es lo que mide el círculo, y dividiéndolo entre el número total de datos, n. ¿Sí? Bueno, esa fórmula todavía no la vamos a usar, pero ténganla ahí anotada, anótenla, ténganla presente. Nos va a servir posteriormente. Luego también tenemos otro concepto que es la gráfica de barras. ¿Y la gráfica de barras qué es? Bueno, una representación de datos numéricos. ¿Cómo se representan los datos? Se representan con ejes, con barras ubicadas en los ejes, uno horizontal y otro vertical. Una característica es que existe una separación entre barra y barra. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de barras que me representa esta gráfica de barras, la frecuencia absoluta de un estudio estadístico. Aquí tengo el número de alumnos y aquí tengo las edades. Ah, pues miren, es lo que les comentaba. Este mismo círculo, este mismo círculo, esta gráfica circular o gráfica de pastel es la misma gráfica que tengo aquí, pero en este caso la tengo como una gráfica de barras, pero representa los mismos datos. Vamos a ver. Permítanme. Ok, listo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, analizando esta gráfica, que casi los 80 alumnos, vamos a decir 75, 75
tienen una edad de 17 a 26 años. 75 tienen 17 a 26 años. Y aquí está, ¿verdad? 75 tienen 17 a 26 años. Luego dice que 138 tienen 27 a 36 años. Y es lo mismo que nos dice esta gráfica de barras. 138 alumnos, aquí por aquí está 138 alumnos, casi llegando al 140, tienen 27 a 36 años. Y así sucesivamente, pues nos está representando lo mismo, los mismos datos que la gráfica de barra, que la gráfica de pastel o la gráfica circular, pero ahora lo estoy representando en una gráfica de barras. Y no solo puedo representarlo en una gráfica de barras, esos mismos datos los puedo representar en una gráfica poligonal o en un histograma. ¿Qué es una gráfica poligonal? Bueno, aquella que se utiliza para mostrar la evolución o los cambios de un fenómeno durante un periodo. Por ejemplo, la variación del precio de un artículo o el índice de enfermedades de un país donde interesa saber cómo cambian durante el tiempo. ¿Sí? Entonces, la gráfica circular o la gráfica de pastel representa los datos en porcentajes como si fueran rebanadas de una pizza o rebanadas de un pastel. La gráfica de barras, pues lo representa con barras en un eje horizontal y en un eje vertical. La gráfica poligonal lo representa con una línea que va variando. Si se fijan en esta línea, pues aquí tengo las edades y el número de alumnos. Y esta gráfica representa lo mismo que la gráfica de barras. Representa una frecuencia absoluta de la cantidad de alumnos que tienen cierta edad. Por ejemplo, aquí de los 17 a los 26 años, sigo este punto, aquí se cruzan, estos puntos se cruzan. Pues el 75 tiene 17 a 36 años. Luego, de 27 a 36 años, ¿cuántos? Bueno, voy a este punto y aquí se cruza casi los 140, 138 alumnos, tienen 27 a 36 años. Y bueno, así es como interpretamos la gráfica poligonal. Por último, vamos a ver el histograma. El histograma es parecido a una gráfica de barras, solo que en este caso las barras se dibujan una junto a la otra. Entonces aquí tengo el histograma. Perdón, se me movió un poquito la pantalla. Pero bueno, aquí regresé. Comentaba, aquí tengo el histograma. Y pues en este histograma tenemos igual representando la frecuencia absoluta de las edades y el número de alumnos. Si se fijan, de 17 a 26 años tengo esta gráfica, tengo esta barra que llega casi a los 80. Ya habíamos dicho que eran 78 alumnos, ¿verdad? Y de los 27 a los 36 tengo esta barra que llega casi al 140. Habíamos dicho son 138. Y así cada una de las gráficas del histograma, cada una de estas barras, pues me representa la frecuencia absoluta. Es decir, todas están representando lo mismo. Esta gráfica circular
esta gráfica de barras, esta gráfica poligonal y este histograma, pero lo representan de diferente forma, ¿verdad? De diferente forma visual. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, pero vamos a continuar el miércoles. Sí, vamos a continuar la siguiente clase, perdón, no, con los ejemplos. Vamos a empezar a resolver algunos ejemplos. Y todos estos ejemplos los vamos a ir resolviendo para que finalmente ustedes puedan resolver ciertos ejercicios. Esos son los reactivos de repaso que ustedes van a resolver. Bueno, entonces solo estén pendientes de la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Y esto sería todo. Así que pasen muy buen día.